y comenzamos con la clase del día de hoy. Como ya les dije, por favor, los accesos están aquí. Aquí yo voy a ir colgando clase por clase. Esto se va a ir llenando clase a clase, ¿ok? Porque aquí se van a colgar también todos los test completos, se van a colgar todo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con, hoy día es clase introductoria 2. ¿Qué quiere decir? Que hoy día vamos a ver cómo, vamos a aprender cómo se resuelve un caso, ¿ok? Y cómo es que yo quiero que ustedes de aquí en adelante resuelvan los casos, ¿sí? Porque los casos son importantísimos. Si no aprendemos con esta parte práctica, estamos por gustos. Yo no les voy a enseñar teorías, ¿ok? Yo lo que les voy a enseñar es práctica, la cancha. Cómo hacer para que ustedes sean buenos en la cancha, ¿ok? Entonces vamos a abrir este primer, mejor lo abrimos por acá. A ver, espérate, me lo voy a descargar. Ya está. Vamos a abrirlo, ¿sí? Para poder leerlo. ¿Por qué? Porque muchas personas no han podido leerlo. Entonces vamos a leerlo juntos, ¿ok? Vamos a leerlo juntos una vez, solo por esta vez, ¿sí? Ok. Entonces, como el caso es pequeño, sí nos da el tiempo para leerlo. Tranquilos. Dice, caso de fobia, ¿no? Así te dice. Mirela Tomato. Dice, Mirela, ¿no? Tiene 38 años de edad. Está casada desde los 22 años y refiere estar satisfecha con su esposo. O sea, está feliz en su matrimonio. Tiene una hija de 15 años. Para esto, todos me escuchan, ¿verdad? Y todos ven la pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Todo genial? Ya. Okay. Sí, correcto. Perfecto. Ella Profesionalmente, dice Mireia, trabaja en el mismo trabajo desde los 19 años. O sea, lleva un buen tiempo chambeando, ¿no? Tras haber cursado los estudios superiores, se considera responsable y comprometida, pues le gusta su trabajo. Progresivamente ha ido creciendo y actualmente desempeña un cargo de cierta responsabilidad, o sea, será jefe, ¿no? O gerenta tal vez. Procede de una familia de 6 hermanos y ella es la mayor. De su infancia y adolescencia guarda buenos recuerdos. Destaca el hecho de que, aunque le gustaban los juegos de niños, porque lo hacía más con los chicos, con sus hermanos y su padre, coches, fútbol, etc., también jugaba juegos de niños. Entonces esta chica, pues obviamente, si tiene puros hermanos hombrecitos, supongo que ella siendo la mayor, les ha enseñado pues juegos de chicos, ¿no? Entonces ella también como que jugaba más o menos esto. Su madre le dedicaba menos atención a esta faceta, pues padecía problemas pulmonares y eso le ha limitado. O sea, su mamá no estaba mucho con ella porque estaba medio enferma, ¿no? En parte, la vida y los cuidados de los niños, ¿no? O sea, no se dedicaba mucho a los hermanitos. La madre tuvo una operación que resultó exitosa. La paciente tenía 9 años y fue en ese momento cuando se hizo consciente por primera vez la idea de la muerte. Entonces la madre tuvo un problema, ¿no? Pulmonar, tuvo una operación y ahí fue cuando nuestra paciente, Mireia, se dio cuenta por primera vez que las personas podían morir, ¿no? A los 9 años, ¿no? Y hizo conciencia de eso, ¿no? Y que su madre pudiera morir, sus hermanas podrían morir, ¿no? Después o antes de nacer. Esta idea le pasó por la cabeza durante algún tiempo, por ejemplo, en forma de podemos desaparecer, a dónde nos vamos, qué vamos a hacer los demás, pero poco a poco se fue disipando sin querer preguntar ni hablar del tema en casa. Entonces, se hizo algunas preguntitas sobre la muerte y nada más. Dice, Mireia atribuye este como el primer momento clave sobre la muerte y su miedo, ¿no? Señala que a lo largo de estos años contaron con una buena salud. Voy a agrandarlo un poquito esta cosa porque me parece que se ve pequeño, ¿no? A ver, ahí se ve mejor, creo, ¿no? Ok. Dice, Mireia atribuye este primer momento clave sobre la muerte y su miedo. Señala que a lo largo de estos años contaron con una buena salud ella y su familia, salvo los cuidados y los seguimientos de la enfermedad de su madre, que no
que no se vivía en casa con angustia ni preocupación. O sea, la madre pasó este tema de la enfermedad, todo bien, todo correcto, y básicamente Mireia también, ¿no? Las visitas a los médicos por diferentes problemas de salud, según comenta, transcurrieron con relativa normalidad, de tal manera que después de aquel primer momento ya no recuerda haber dedicado tiempo a pensar en la muerte. O sea, ahí murió este tema. A los 17 años, dice, tras el fallecimiento de un familiar, al entrar en la sala del domicilio en la que se encontraba el familiar, ¿no? Denme un segundito, por favor. Ya, ok, chicos, lo que pasa es que mi esposa me estaba preguntando algo, disculpen. Ok, nos habíamos quedado, dice, a los 17 años, tras el fallecimiento de un familiar, o sea, falleció un familiar, ¿no? Al entrar en la sala del domicilio en la que se encontraba el familiar muerto, obviamente, ¿no? Ese instante se le quedó grabado, dice en la cabeza, pues le produjo un fuerte impacto. Apenas había luz en la habitación y daba sensación de frialdad, de vacío, como el fondo de una cueva oscura, describe él. Claro, estaban velando obviamente al familiar, ¿no? Ella entra y siente esto, ¿no? No sabe por qué, pero al acercarse al féretro, la postura del difunto, el color de la cara, la deformación de las facciones, no pudo controlarse, dice. Como iba acompañada, sintió un ligero empujón en la espalda para que avanzara hacia la sala, pero le temblaban las piernas, sintió que se atragantaba y que no podía tragar saliva. O sea, en este momento ella empieza a tener una serie de reacciones, ¿no? Eh, Reacciones que ya vamos a ver más adelante. Quería escapar, dice ella, retroceder, pero no tuvo el valor. Sintió un sudor frío que le recorría el cuerpo. En ese instante, alguien estaba tan aturdida que no recuerda quién fue, le preguntó si se encontraba bien. Obviamente, seguro la vieron pálida, pues la vieron que estaba asustada la pobre. Pues estaba muy pálida. Solo fue capaz de decir, sí, sí estoy bien, pero estaba tan atemorizada diciendo, qué horror, está muerto, ¿no? ¿Qué muerto está? Que esa visión no se le ha olvidado nunca. Ok, perfecto. Entonces, no se le ha olvidado la visión, sí, ¿no? Dice, a la vez sentía angustia, tristeza, terror e impotencia. Este momento tan desafortunado no se le ha borrado de la mente y se ha ido repitiendo esta visión a lo largo de su vida, recordándolo en ocasiones cuando se ha tenido que enfrentar a situaciones parecidas. A partir de este día, con cierta frecuencia, se cuestionaba a sí misma, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¡Qué horror! Y si no estamos todos de todo muertos, que te entierren y te incineren vivo, ¿no? Pensamientos similares a estos le generan una gran inquietud motora. Se sacude el cuerpo, o sea, anda caminando y se va sacudiendo en un intento de sentirse viva, dice. Y de inmediato cambia de actividad para quitarse esa idea de la cabeza. En la medida que puede, evita el contacto. ¿Ok? Evita el contacto con todo aquello relacionado a la muerte. Visitar enfermos, terminales, tocar personas ancianas y los muertos, como por ejemplo acudir al cementerio o ver ataúdes. Eso le afecta sobremanera, le genera una ansiedad, un miedo terrible, ¿ok? Eso es lo que te está diciendo el caso. Aquí acaba, ¿ya ves? Cortito nomás. Ante cualquier situación tanatofóbica, ¿no? Tanato es muerte, fobia, miedo a la muerte, ¿no? Reacciona con sudoración, temblor en todo el cuerpo, palpitaciones, mayor vasoconstricción en las manos y en la cabeza, así como tensión muscular en la parte de la nuca y la cara. Por otro lado, ¿no? Dice, también evita participar en conversaciones relacionadas con el tema de la muerte, que hay más allá de la muerte, y le horroriza pues pensar.
no saca este tema de conversación, no quiere hablar de ese tema, se niega a hablar de la muerte, ¿no? Y cuando llegue la hora me moriré y punto, pero no lo acepto, dice, ¿no? Me rebelo contra ella y mientras pueda. Lucharé con todas mis fuerzas contra la mía y la de los demás allegados. En general, para terminar, le preocupa y le impresiona envejecer, morir y qué hay después de la muerte. Se considera una persona sin complicaciones serias de salud, no ha recibido ningún tipo de tratamiento médico o psicológico por este problema, si bien ha sido el médico de cabecera quien le ha asesorado y sugerido acudir a un especialista para tratar esta dificultad, aparte de la tanatofobia, motivo que le trae a la consulta, no ha padecido ningún trastorno psicológico de importancia. Se ve a sí misma como una persona sociable, con buenos amigos, interesada por su familia y su trabajo, no consume alcohol ni tabaco y sus actividades favoritas son leer, pasear y viajar. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una paciente básicamente que con miedo o fobia a la muerte, pero no solo a la muerte, sino cualquier cosa que le recuerde la muerte o recuerde que va a morir, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que nosotros, digamos así como psicólogos, empezamos a actuar? Nosotros usualmente vamos a recibir los pacientes cuando estos tengan un problema, ¿no? Un problema que ya subyace a su vida o hace problema para que ella cumpla con su vida natural o normal, ¿no? Ahí es cuando los pacientes dicen, necesito ir al psicólogo. Cuando ya no puedo viajar en un bus, en este caso, cuando no puedo tocar a una anciana, cuando no puedo ver ancianos, no puedo pasar por un cementerio, ¿no? No puedo ir a un hospital, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esto ya afecta a su vida. Entonces, algo que tienen que tener ustedes claros es que todo paciente que viene a donde ustedes es porque parte de su vida ha sido afectada. Usualmente, les diré, el 99% de pacientes va a llegar al psicólogo cuando gran o cuando parte de la vida que tienen está siendo afectada. Si la vida del paciente no está siendo afectada, muy poco probable que llegue al psicólogo. Entonces ya de por sí, ¿no? Cuando tú tienes un paciente al frente, lo primero que tienes que saber es que parte de su vida está siendo afectada. Y esa pregunta tiene que estar aquí en tu cabecita. ¿Cuál es la parte de su vida que le está afectando? En este caso, Mireia es bastante explícita, ¿no? Te dice, oye, me afecta porque no puedo pasar por un hospital, ni por un cementerio, ni ver ancianos, porque me viene la fobia, ¿no? Imagínense pues cómo la pasará en su trabajo, ¿no? De repente hay gerentes que están más mayores ya, y o sea, no pueden ni acercárseles a conversar, o sea, esto es un problema, definitivamente es un problema. Entonces, ya leímos el caso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se debe trabajar un caso. Entonces ya tenemos esto y vamos a utilizar básicamente un PPT en blanco, ¿sí? Como pizarrita, ¿ok? Vamos a utilizar este PPT en blanco como pizarra. Y lo primero que siempre se hace cuando tú tienes un paciente es separar síntomas y problema, ¿ok? Vamos a hacerlo sencillo. Como esta es la primera vez, vamos a ir despacio, ¿ok? Existen tres tipos de síntomas, ¿ok? Primero, los síntomas biológicos conductuales, ¿ok? Ese es el primer tipo. Existe el segundo tipo, que son los síntomas emocionales. Uy, discúlpenme, escribí mal. Ya. Síntomas emocionales. Y finalmente, los síntomas psicológicos. ¿Ok? ¿Qué cosas son los síntomas biológicos o conductuales? Bueno, conductuales, su mismo nombre lo dice, son conductas, ¿no? Son conductas que
que enaltecen la sintomatología. Biológicos son síntomas que lo siento en mi cuerpo, ¿no? Palpitaciones, sudoraciones, dolores de cabeza, por ejemplo, conductual sería el cutting, sería el movimiento estereotipado de brazos, de manos, ¿no? Eso es conductual. Biológico, sudoración, palpitaciones, dolores de cabeza, bueno, entre otros. Emocionales, tristeza, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, oye Aldo, pero ¿llanto qué es? Llanto sería conductual, porque es una conducta. Tristeza sería emocional. Y psicológico son pensamientos irracionales. Acuérdense lo que vimos en la primera clase del SPEC. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, vamos a ir. ¿Cuáles serían los síntomas conductuales que posee Mireia? Vamos a ir enunciando. Y ahí es donde entran ustedes, que han leído el caso, obviamente. A ver, cuéntenme. ¿Qué síntomas han encontrado? Ya, no biológicos, simplemente qué síntomas. Y los vamos colocando uno en cada lado. ¿Ok? A No ver, Liliana, biológicos. cuéntanos. Parte y parte. Dentro de los síntomas conductuales es Ujú. que no quiere tocar a los ancianos, por ejemplo. Ya. No querer tocar a los ancianos. Muy bien. Sensación de frialdad. El siguiente, Habitación, sería. Susana, dinos, a ver, un síntoma, ya que está hablando. Inquietud motora que presenta, por ejemplo. ¿Cómo? Discúlpame. Inquietud motora. Inquietud motora, muy bien. Biológicos, Aldo. Biológico, sudoración. Sudoración, muy bien. Biológico, sudoración. A ver, Temblor en David. todo el La cuerpo. sensación de vacío. A ver, primero vamos porque David está levantando la mano, ¿no? David, a ver. Ah, cuéntame. disculpa. Ya. Sí. Temblor en el cuerpo. Temblor en el cuerpo, muy bien. Vamos a levantar las manos. No me acuerdo. Y así para ordenarlos, ¿no? Porque si no, Sí. por favor, Sí, Mari. disculpa. Mari. Me parece que está sin... Ahí está. El no querer hablar acerca del tema de la muerte. Ya, ¿y eso dónde iría? A ver, chicos, ¿dónde iría el no querer hablar? Eso es Conducta. conductual, muy bien. ¿Cuáles? No querer hablar de la muerte. Muy bien, excelente. A ver, Sonja, Sensación de frialdad, de vacío. sensación de frialdad. ¿Eso dónde iría? Sensación de frialdad, como de vacío. Porque no es que ella sienta frío, ojo, es que ella siente la frialdad en el ambiente. Psicológico. Zoológico. ¿Psicológico? Sí. No. Vamos a ponerlo. Yo feliz, yo hago lo que ustedes me digan. Sensación de frialdad. Después vamos a ver si está bien o mal. Como ya les dije, aquí es donde tenemos que fallar, muchachos. No en la cancha. En la cancha jamás. Acá fallen todo lo que quieran. Yo no voy a decir nada. ¿Ok? Así que láncense nomás. Carmen, Carmen Rosa, a ver, cuéntame. Tensión muscular en la nuca, en la cara. Ok, muy bien. Tensión muscular. Acuérdense lo que estamos viendo, véanlo bien, porque con el siguiente caso, que es el caso Alma, ustedes van a hacer esto. ¿Sí? Entonces ya ustedes deben venir con esto. Yo ya no tengo por qué hacerlo. ¿Sí? Entonces ya. Dime, Víctor. Yo también hacía la Profesor Aldo, vasoconstricción en las manos, Muy en los bien. síntomas biológicos. Excelente. Muy bien. Y Biológico. también miedo en síntomas emocionales, el miedo, la tristeza. Ok, muy bien. Eso es emocional. Muy bien, ya. Linda, Sí, temblor en las piernas temblor en las piernas. Muy y bien. atragantamiento y no podía, bueno, no podía tragar con saliva. Y atragantamiento también estaría acá, ¿no? Ujú. Síntomas conductuales serían también
que cambia de actividad para quitarse la idea de la cabeza, el miedo a la muerte. Ya. Ok. Los que ya van dando su opinión, por favor, vayan quitando ya. la manito, ¿ok? Ya. Para que sus demás compañeros aparezcan. A ver, Ay, no. Pepe, cuéntame. Evitación. Evitación. La Eso evitación sería una conducta, ¿verdad? a situaciones similares vinculadas a la muerte. Muy bien. Yo decía, ¿en qué momento me van a decir no? Es el principal, básicamente, ¿no? Ok, muy bien, Pepe. Excelente. Ámbar, cuéntame. Hola, buenas tardes. Tristeza también me parece. Y eso va aquí, ¿verdad? En emocional. Emocional, claro. A ver. ¿Quién más? Liliana, ¿también querías o ya? Sí, te ha quedado quería la mano participar levantada? de nuevo, si me permiten. Sí, claro. En síntomas psicológicos o cognitivos es su preocupación en torno a la muerte. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Y qué va a pasar cuando envejezca? ¿Qué hay después de la muerte? O sea, todo lo que es en torno a sus pensamientos. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Pero aquí viene una pregunta, ¿no? Ya que han tocado ese tema, vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? Que es una pregunta que ella se hace. ¿Creen que tenga respuesta en la cabeza de ella? ¿Creen que ella ya tenga una respuesta predefinida? Y de tenerla, ¿sería positiva o negativa? Negativa, pero no lo tiene. Negativa. Entonces, si me dicen que es negativa, quiere decir que ya la tiene. ¿Verdad? Más que todo, existe rumiación en sus pensamientos. Rumiación, muy bien. ¿Y dónde ponemos la rumiación? En psicológicos, biológicos, emocionales. Ya, muy bien. Psicológico. Rumiación del pensamiento, muy bien. Eso no está, me parece excelente, porque eso no está en el caso. Pero ustedes lo han entendido así, y eso está muy bien, ¿no? A ver, vamos a ir un ratito con los que estamos por ahí en el chat, ¿no? Temblores, ya lo pusimos. Escalofríos, nos dice Gresley. Ok, escalofríos no lo hemos puesto, ¿no? Acá en biológico. Se sacude el cuerpo también falta. Escalofríos. De ahí, ¿quién más? A ver, Vasoconstricción de los vasoconstricción ya lo pusimos. Agitación, nos dice Gresley. Ámbar nos dice que cerramos nuestros audios, muy bien. Gresley, desconocimiento de la causa, le causa angustia. Ok, eso ya es una deducción, mi estimada Gresley. Muy bien, excelente. Ya la vamos a poner más adelante, ¿ok? Palpitaciones, ansiedad anticipatoria. Excelente, mi estimado José. ¿Dónde pondríamos ansiedad anticipatoria? ¿Dónde la ponemos? Podría ser en psicológico también, creo. Psicológico, ok. Sí, porque tiene miedo a eventos que le puedan recordar la muerte. Ok, perfecto. Nos habíamos quedado en José. Roxana dice palpitaciones, ya las tenemos, ¿verdad? ¿O no hemos puesto palpitaciones? Creo que no hemos puesto palpitaciones. Palpitaciones. A ver. No le hemos puesto. No hemos puesto. Increíblemente. Ya. Palpitaciones. Porque temblores. Ok, muy bien. David Jesús, y si no estamos del todo muertos, claro, eso es sensación de frialdad, preocupación por la muerte. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Es una pregunta, ¿no? Excelente, ya. Aldo, por otro lado, si me permites, en la parte...
En la parte cognitiva, aparte de las verbalizaciones, las autoverbalizaciones en torno a la muerte, también está el recuerdo a través de la imagen, ¿no? Del momento que vivió. ¿Eso dónde iría? Ese recuerdo. En la parte cognitiva. Cognitiva. Ajá, porque lo cognitivo se presenta en forma de verbalizaciones y también de imágenes de recuerdo. Ok, entonces vamos aquí. Voy a achicarlo un poquito para que no se entre más, ¿ya? Angustia e impotencia. Excelente, Carla. Excelente. Aquí no hemos puesto angustia, ¿se dan cuenta? Muy bien, Carla. Excelente aporte. Y ahí también podría ir en emocional, temor, impotencia. Sí, angustia. Acá está, terror e Así, impotencia. ¿no? Sí, está bien. Ok. ¿Algún otro síntoma que ustedes hayan encontrado? ¿Alguna otra cosa que ustedes hayan encontrado? Y en la conducta se puso escape. Escape, ¿no? Evitación. Aquí está. Ah, ok. Dice que le temblaban las piernas también. Que se Ah, que le atragantaba. temblaban. Temblor en el cuerpo y piernas. Ya. Muy bien. Excelente. Sí, acá está abajo, temblor en las Entonces, piernas. chicos, siempre que ustedes tengan un paciente por primera vez, yo les recomiendo encarecidamente hagan esta diferenciación de síntomas. O sea, de todo lo que ellos les cuentan, vayan ustedes apuntando. Y cuando lleguen a su casita, porque siempre es bueno que ustedes en su casa, ¿sí?, vuelvan a repasar los casos. Entonces, en su casita, esto lo que yo estoy haciendo es una idea de lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de sus casos. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, en su casita ven los síntomas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, paso 1, definir la sintomatología, ¿ok? Y dividirlo en biológicos conductuales, emocionales y psicológicos. Si ustedes desean, pueden hacer síntomas biológicos nada más y abajito conductuales, también si ustedes quieren, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, vamos a empezar a hilar un poquito más fino. Vamos al primero. No querer tocar a los ancianos. ¿Por qué? A todos y a cada uno de los síntomas, yo me voy a empezar a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no quiere tocar a los ancianos? Porque su mamá ¿Susana? también murió. Ah. Porque relaciona a un anciano, relaciona con la muerte. Muy bien. Entonces, si yo agarro este, vamos a poner acá otro, ¿sí? Otro cuadrito, vamos a ponerlo acá. Si yo agarro esto, vamos a empezar a analizar. ¿Sí, chicos? Si yo agarro este, ¿cuál va antes que esto? ¿Qué va antes? ¿Qué va anterior para que esto suceda? El pensamiento. ¿Ya? ¿Y cuál de estos es? Porque mis síntomas psicológicos tienen que explicar mis síntomas biológicos. ¿Ok? O sea, mis síntomas psicológicos tienen que explicar mi emoción y tienen que explicar mis síntomas biológicos. El hecho de no querer tocar a los ancianos, vamos a hacer una relación simple ahorita, no nos vamos a meter todavía muy complejo. No querer tocar a los ancianos. ¿Por cuál de mis síntomas psicológicos se explica? A ver, Ámbar. Ah, ya, con el tema psicológico me dices, ¿no? Puede ser ansiedad y la emoción, miedo. Ya. El hecho de no querer tocar a ancianos se explica porque me da ansiedad. La ansiedad me hace que no quiera tocar a ancianos. Eso entiendo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, la ansiedad anticipatoria hace que no quiera tocar a ancianos. Ok, ya, está bien. O bueno, acá también hay una, ¿no? Preocupación por la muerte. Ah, mira, acá justo Piero también lo dice. Ya, entonces lo ponemos mejor con preocupación por la muerte. Sí, 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 sí. Ok,
Muy bien, no hay problema. Entonces, la preocupación por la muerte me hace que no quiera tocar ancianos. Ok, perfecto. ¿Todos de acuerdo? Yo ¿Sí? quiero añadir algo. Sí, por favor. Me parece que no quiere tocar a los ancianos porque obviamente lo relaciona con la muerte porque eso le recuerda el hecho que vivió. Eso le recuerda. Ok. Entonces, acá también metemos, ¿sí? Este de Aldo, acá. podría ser primero podría ser la rumiación antes que no querer tocar a los ancianos. Ya, entonces, antes de esto, viene... Digo, porque está en sus pensamientos, está orientándose a eso. No está Yo mal. creo Ojo. que los ancianos, como los enfermos, para la paciente representan la muerte. Y como ella quiere evitar la muerte, entonces como consecuencia no toco a los ancianos. Ya. Aldo, quería decir algo. Sí, dígame. Existe una no aceptación patológica. En este caso, la paciente está generalizando. Ya. Eso que acabas de decir, mi estimado, ya viene en la fase de diagnósticos. Entonces, ya como ya listo. ustedes ya se están lanzando, y está bien, muy bien que se lancen. Ya, listo, ¿no? listo. Pero ojo, yo no estoy diciendo que esto esté bien. Ojo, pestaña y ceja. Yo solo estoy haciendo lo que ustedes me están poniendo. Y está muy bien. ¿Saben por qué? Porque ahorita lo que estamos aprendiendo es a analizar. Darnos cuenta de por qué. No lanzar. Está bien. Me decías, mi estimado Pepe fue el que me dijo, ¿cómo me dijiste que era? ¿Por qué era? Para ponerlo dentro de los diagnósticos. Bueno, existe una no aceptación, el hecho de que no quiera tener contacto con las personas ancianas, una no aceptación, pero patológica, ¿no? Ya, una aceptación patológica de la muerte, ¿no? O del concepto de la muerte. Muy bien. Perfecto. Entonces acá vamos a poner... Eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso en realidad ya ni siquiera es un diagnóstico, ¿no? Lo que nos acaba de decir nuestro querido amigo Pepe es una acercación, una aproximación al problema. ¿Ya? Él se ha adelantado. Ahorita vamos a ver en qué fase entra ya cuando nos preguntamos ¿y cuál es el problema? ¿No? Pero ahí nos ha dejado nuestro muchacho. Ok. Entonces estamos muy bien, ya comenzamos con la primera. Entonces lo que nos dice es, oye, hay una preocupación por la muerte, ¿no? Recuerdo de lo que vivió, lo cual está en su mente todo el tiempo, y esto, como está en su mente, hace que no quiera tocar ancianos. ¿Sí? ¿Es así? ¿O el hecho de los ancianos genera las ideas de rumiación en el pensamiento? ¿Qué es primero y qué es después? ¿Los pensamientos no quieren que toque a los ancianos? ¿O el hecho de los ancianos hacen que rumie el pensamiento? Ya, lo dejo ahí, para Primero que es el lo vayan pensamiento, ¿no? pensando. Ya, ok. Perfecto. Entonces, este de acá, ya decimos, ok, más o menos clarito. Inquietud motora. ¿Por qué viene la inquietud motora? ¿De dónde viene esto? Eso viene de la cuando... ansiedad que tiene De la ansiedad. al ¿Y dónde momento de está? que No hemos puesto empieza ansiedad, a ¿no? pensar en la muerte. No. Ya. Sí, sí, están los síntomas psicológicos. ¿Verdad? Ah, lo han puesto acá, ya. Ya, ok, perfecto. Muy bien. Está genial. Está todo muy bien. Vamos a insertar. Ah, creo que me copio de esta. Ok. Esto obviamente cuando teníamos las clases en vivo era mucho mejor porque lo hacíamos en una pizarra, ¿no? Pero ahora me tengo que bañarme con esta pizarrita de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo así ya. Entonces, la ansiedad anticipatoria genera inquietud motora. Ok, perfecto. Ya, está muy bien. Y la ansiedad también va a generar la sudoración, ¿verdad? Claro. Eso Sí. también, o sea, entonces acá también la sudoración viene aquí. ¿No? Entonces,
La ansiedad explica pues varios de estos, ¿no? Explica la inquietud motora, la sudoración, el temblor en el cuerpo, ¿no? Temblor en el cuerpo y en las piernas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es Atragantamiento también. porque ya, muy bien. Claro. Entonces acá hay varios, ¿no? Aquí está varios, ¿no? Entonces, tensión muscular en la nuca, ¿no? La vasoconstricción, ¿no? Vamos a pintarlo de un colorcito, ¿ya? Como son varios, vamos a pintarlo de un colorcito diferente, que es el verdecito, ¿ok? Entonces, ya. Todos los que son verdes van con ansiedad, ¿ok? Son explicados por ansiedad. ¿Ya? Temblor en las piernas también, ¿no? Atragantamiento. Cambio de actividad, no. Escalofríos. Escalofríos. ¿Así se escribe? Bueno, no sé, la verdad. Discúlpenme. Escalofríos. Evitación a situaciones, palpitaciones también. ¿Ok? Entonces, todos los verdes son explicados por la ansiedad. Entonces, ya tengo casi todos explicados por ahí. ¿Ok? Pepe, ¿estás alzando la mano o se te ha quedado levantada la mano de la vez pasada? Okay. Parece que se le había quedado levantada la mano. Ahora, no querer hablar de la muerte. Esto, ¿cuál es o dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere hablar de la muerte? Creo que va en rumiación del pensamiento. Recuerdo de lo vivido. Claro, de lo vivido. Porque le genera todo lo que hemos estado viendo. Toda la ansiedad, ¿no? Todo lo que hemos visto de verde. Porque la muerte para la paciente es horrible, es terrible. Entonces, pero ¿este de acá genera ansiedad o la ansiedad se genera antes de esto? Aldo. Eso genera la ansiedad. Eso genera. Esto genera. Entonces, esta de acá... Claro, al vivir o al recordar o al tener ese pensamiento viene la ansiedad. Los síntomas. Los síntomas de ansiedad, claro. De ansiedad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando una conducta genera una sensación? ¿Qué pasa cuál es la pregunta? ¿Qué pasa de qué, Aldo? Cuando una conducta... ¿Qué pasa? O sea, nosotros tenemos nuestro tema, ¿verdad? Situación, pensamiento, emoción y conducta. Esto sale de ese tema. Porque tú dices, oye, obviamente no puede ser, pues, ¿no? Porque la ansiedad, que es algo emocional, ¿cómo va a ser generada por una conducta? Es generada por el pensamiento que tiene de la situación, ¿no, Aldo? O sea, primero se genera el pensamiento que lo lleva a... Esto de acá, que es una conducta, que ustedes lo han puesto como una conducta, porque es una conducta, esto de acá, en realidad, es una conducta que se ha convertido en una nueva situación. Y esa nueva situación ha generado un nuevo pensamiento, una nueva emoción que ha generado la ansiedad. Entonces, por eso es que les digo que es muy importante que ustedes tienen que definir si la ansiedad se da antes o después de esa conducta. ¿Quién es primero? ¿El no querer hablar de la muerte o la ansiedad? No, la ansiedad. Porque ya el sentirse ansioso no puede... Yo Hay creo ciertas que situaciones evita la conducta para sentirse ansiosa. Yo creo que primero no quiere hablar de la muerte y eso le genera la ansiedad. Yo también pienso lo mismo, por eso evita hablar, evita pensar, evita tocar ese tema para no sentirse ansioso. Así es. Primero es la conducta y luego es la ansiedad. ¿Sí? Vamos a preguntar. Yo pienso que primero es la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? A ver, ponte tú en el caso de Mireia, ¿ok? Yo estoy llegando
estoy en una conversación con mis amigos, ¿no? Y justo por ahí uno empieza a hablar, oye, la vez pasada estaba pasando por ahí, por un cementerio. Entonces, ¿qué siento? Ansiedad. Y por ende, ¿qué hago? Evito hablar de la muerte. Evito hablar de lo que están diciendo, porque es justamente el tema del cementerio, esas cosas que se relacionan. La ansiedad, claro. En ese caso es primero la emoción, ¿no? O la ansiedad, o bueno, el síntoma psicológico. Y de ahí la conducta, ¿no? Pero si Claro. ponemos el otro Pues sí, caso, también. si digamos, yo Ya. estoy en un ambiente o evito ir o pasar por lugares que me recuerdan la muerte para no sentir la ansiedad, ¿no? Entonces podríamos hablar de dos Pero la ansiedad no la factores. sientes, lo haces para Claro, evitar exacto. la ansiedad. Claro, para evitar la Ajá, ansiedad. exacto. Ajá. Para evitar la ansiedad. Exacto, muy bien. Entonces, evitar la ansiedad se convierte en la conducta. O sea, se dan cuenta, es una conducta doble, es irme al otro lado para evitar la ansiedad. Y al final la conducta acto no es irse al ritualista, otro ya. lado, sino es evitar la ansiedad. Bueno, pero está Claro. muy bien. Porque es Está genial, situacional. porque están utilizando esto, ¿no? Están utilizándolo y eso está muy bien. Eso está genial. Ok, entonces Claro. Entonces, primero sería la emoción. Exacto. Y esta Claro. ansiedad no debe estar acá, muchachos. Esta ansiedad tiene que estar acá. En lo emocional. Claro, ¿qué hace acá? Por eso es que les ha causado tanto problema y no, oye, Aldo, no entiendo, me rayo, pues, porque está mal puesto, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso los va a ayudar. Que ustedes ordenen bien las cosas, los va a ayudar a entender mejor la Es línea que la ansiedad, sí, pues. de sus muchachos, Es ¿no? una Entonces, emoción, claro. ya, esto entonces se va, ¿no? Se va. Desaparece, vamos a sacarlo, y esto tiene que entrar acá. Ahí. Ahí tiene que entrar, pero se tiene que ir con todas sus cosas que tenía. Claro. Me tengo que ir con esto, con esto, Motor. ¿no? Con todos estos. Y encima, con este. Ah, no, disculpen. Con este. Claro. Ya está. Ok. Entonces ustedes dicen, ok, muy bien, estoy entendiendo mejor porque ya estoy entendiendo claro. qué es lo que le genera qué. Ya. Okay. Vamos a ponerlo de rojito porque esto ya lo matamos. Ya. Cambio de actividad. El cambio de actividad en realidad es algo que ella hace para evitar algo. Entonces, el cambio de actividad está metido, está inserto en la evitación, en la huida, ¿no? Sí. Entonces, esto en realidad está metido, ¿no? En realidad está inserto en esto de aquí. ¿No? Este de acá está inserto acá, en este que está bajito. Habitación. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de cosas, lo mejor es eliminarlo. Lo voy a dejar acá, yo no lo voy a eliminar, ¿sí? Lo mejor es eliminarlo y ponerlo como que entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cambio de actividad en realidad le pertenece a este de acá, ¿no? Pero bueno, ya. Claro. Y evitación a situaciones. La evitación proviene ¿de qué? De la angustia, de la tristeza. Entonces, este de acá se explica por estos de acá. Entonces, este de acá, bueno, vamos a ponerlo lo mismo. Este de acá se explica por este, ¿no? Y por la ansiedad. Y por el miedo. ¿Ok?
Entonces, ya tenemos clarísimo que todos los síntomas que tiene... Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es esto? No sé. Ya tenemos clarísimo que todos los síntomas, ¿no? Que todos los síntomas que ella tiene biológicos provienen pues de la ansiedad anticipatoria, del miedo, de la tristeza, del terror. Muy bien. Todo genial. Entonces ya acabamos con nuestros síntomas biológicos. Ahora pasamos a los emocionales. Entonces, ¿el miedo de dónde viene? Entonces tú dices, oye, ¿proviene de la sensación de frialdad? ¿Qué hace ahí la sensación de frialdad? Es el ¿Por qué miedo a está la ahí? muerte. La sensación de frialdad, ahora ya que han visto todo esto y que ya han entendido mejor las cosas, ¿dónde debería estar la sensación de frialdad? ¿En psicológicos? No, yo diría que los emocionales. Emocionales también. Emocionales, a ver, pónganse a viene de pensar. sentir. La sensación de frialdad genera que evitas, ya, pero la sensación de Yo creo que frialdad, en ¿de dónde biológicos proviene? o Póngase a pensar, antes de sentir frialdad, ¿qué siento? La sensación de Ansiedad. frialdad es un síntoma de qué, de que tengo qué. Miedo. Eso viene de los pensamientos. ¿Y dónde está el miedo? En lo emocional. Entonces, ¿dónde debe estar sensación de frialdad? Arriba. En emocional. Es emoción. Arriba, muy bien, ya lo entendió ya. Ahí, la que ha dicho arriba ya lo entendió. ¿No? Entonces, la sensación de frialdad, si el miedo me provoca esto, Claro. entonces este tiene que estar aquí, pues, en la primera parte, ¿no? Pero para no eliminar nuestro cuadrito y no malograrlo, vamos a poner por acá. Ya, bueno, ahí está, para que no se malogren nuestras flechitas. ¿Ok? Preocupación por la muerte. La preocupación por la muerte sí es un pensamiento, sí, es una idea, ¿no? Es una idea que ella le da. Entonces, siempre nosotros vamos a terminar preguntándonos por qué. Entonces, ya, ¿por qué el miedo? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la ansiedad anticipatoria? Porque hay una preocupación por la muerte. ¿Ok? Entonces, sí está muy bien aquí y esta es una idea central. ¿Ok? Esta es una idea central. Según con lo que estamos viendo. Ojo, no quiere decir que esa sea la idea central. Claro. Vamos según con lo que estamos viendo. Sí. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cuál va primero? ¿La preocupación por la muerte o el qué pasa cuando morimos? O cuando estamos muertos. No sé si se dice morimos, disculpen. ¿Qué pasa primero? ¿Esta o esta? La preocupación, me parece. La preocupación. Muy bien, Piero, ¿eh? Muy bien, que Mario, muy bien. Piero dice el segundo. Ok. Entonces, primero nos preguntamos qué pasa cuando estamos muertos y luego viene la preocupación por eso, ¿cierto? Sí. Entonces, la preocupación por la muerte va a generarnos angustia. Miren cómo vamos hilando, ¿eh? Primero nos preguntamos qué pasa cuando estamos muertos, luego nos preocupamos por la muerte, sentimos tristeza y empiezan a venir todos los síntomas biológicos. ¿Ok? Ya tenemos una idea de cómo viene el tema. Rumiación del pensamiento, esto de acá, ¿dónde, por qué está la rumiación del pensamiento aquí? O sea, a ver, pongámonos a pensar. ¿La rumiación del pensamiento qué es? ¿Es una idea? ¿O es un... ¿Dónde debería estar? Porque si nos preguntamos, ¿por qué rumia el pensamiento? Constantemente viene. ¿Por qué hay varios pensamientos rumiantes? ¿Qué desencadena los pensamientos rumiantes? Porque hay una sensación de miedo frente a la muerte. Muy Esa es la bien. preocupación. A ver, Yelitza nos dice qué pasa cuando morimos y eso nos da preocupación. Exacto. Entonces, el pensamiento rumiante, como bien acaba de decir su compañera, es porque hay miedo.
Y si es que tú tienes algo que viene del miedo, ¿dónde debe estar? ¿Aquí o arriba? Arriba. Emocional. ¿Ven? Muy bien, chicos. Están aprendiendo. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para que no nos destruya pues nuestro cuadrito, ¿ya? Pero acuérdense que por aquí va. Entonces, rumiación va por acá. Entonces, ¿se han dado cuenta que todo lo hemos puesto bien cuando nos hemos preguntado por qué? Claro. Todo en este mundo se resuelve preguntándose ¿por qué? ¿Por qué va acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, siempre comiencen por luego se van a los emocionales y finalmente los psicológicos. Los psicológicos, ¿cómo me doy cuenta que son psicológicos? Porque explican las cosas. ¿Ok? Explican lo que está arriba. Si algo no te explica lo que está arriba, como la rumiación del pensamiento, pues entonces te has equivocado al ponerlo. Y tienes que ponerlo más arriba. ¿Ok? Perfecto. Recuerdo de lo que vivió. Ya. Entonces, muy bien. El recuerdo de lo que vivió. El recuerdo de lo que vivió, ¿por qué viene? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué viene? ¿Viene solo? ¿Cómo viene esto? ¿Cuándo viene? Recuerdo lo que vivió cuando va al funeral de su familiar. Entonces, No, después. ella recuerda lo que vivió cuando ¿qué? ¿Cuando pasa qué? A ver, ahí en el chat. Bueno, tiene las visiones, claro, las visiones son parte del recuerdo. Pero ¿cuándo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no recuerdo yo ahorita eso? O sea, digamos, si yo fuera Mireia, ¿por qué no recuerdo yo ahorita eso? ¿Por qué lo recuerdo en un momento en específico? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué situación tiene que pasar para que yo recuerde? Por la experiencia que tuvo ella. Cuando su madre estaba enferma, ya, claro, eso es lo que recuerda, ¿no? Cuando hay sensaciones similares, muy bien, José Alberto. Cuando pasa por eventos similares, excelente, Carla. Entonces, si eso viene por una situación, entonces quiere decir que ella tiene una situación, vamos a tomar la que dice Carla y la que dice Yelitza. Pasa por eventos similares, pasa por un cementerio, pasa por una persona enferma. Esa es la situación. ¿Ok? El hecho. Esa situación lo que va a hacer es generar un pensamiento. Ese pensamiento va a generar una emoción y esa emoción una conducta. Ese recuerdo, ¿qué cosa es? ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? ¿Es una conducta? El recordar. Es una conducta. Linda dice que es una conducta. Conducta implícita. Pero que recordar. Muy bien. Claro. El recordar, chicos, es una conducta. Como llorar. Exacto. Entonces, esto de acá, ¿dónde debe ir? Arriba. Pero se dan cuenta que lo han hecho bien. No se preocupen. No se preocupen. Pero todavía no hemos resuelto nada, ojo. Aldo, una pregunta. Nuestras situaciones. Aldo, sí. Una pregunta. La acción de recordar entra ahí a tallar las facultades cognitivas, como la memoria, por ejemplo. ¿Eso no corresponde a la parte cognitiva? La parte cognitiva solo viene a ser los pensamientos. El recordar es la acción de pensar. ¿Ok? Que sí, tienes toda la razón del mundo. Es parte cognitiva. Pero es la acción de hacer algo. ¿No? Entonces, por ende, entraría dentro de lo conductual. Porque es la acción. Lo que recuerda podría ser
a eso sí entraría en otro factor, tal vez. Pensamiento secundario, etc. Pero la acción de recordar está dentro de la conducta. ¿Ok? Las imágenes mentales, claro. Ahí ya tendríamos que hablar de qué imágenes recuerda, que bueno, no nos dice mucho el tema, ¿no? Entonces, ya entramos la primera parte, que es la de los síntomas. Y ya los tenemos clarísimos. Ahora sí, ya todo está muy bien. Ahora ya todo está ordenadito. ¿Ok? Ahora viene la segunda parte. Preguntarnos qué hechos hacen que mi paciente tenga esto. O sea, en otras palabras, cuando yo hablo de hechos, hablo de situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones históricas que hacen que mi paciente tenga esto? Entonces, vamos a las situaciones. ¿Okay? Vamos a ponerlo por aquí para no quitar el problema que nos había puesto ahí nuestro compañero. Situaciones históricas. Situaciones, pero antes de ver las situaciones, mejor. ¿Cuál es el problema, chicos? ¿Cuál es el problema de Mireia? Su amigo dijo no aceptación patológica de la muerte. ¿Quién más se quiere lanzar a decirme cuál es el problema de Mireia? Ahí a Cali la veo con cara de que quiere decir. A ver, ¿cuál es el problema? Láncense, no importa si fallan. Para eso estamos aquí. Láncense con la que ustedes crean. Porque Por fallar favor. no se aprende. Una situación histórica, pero una situación, No, una problema, situación ojo. histórica sería, No, el problema primero. Antes de las situaciones, primero el problemita. ¿Cuál es el problema de Mireia? Así, A a ver, ver, acá hay yo, por varios ya que favor. se han lanzado. Yo, por Falta favor. de compañía de la madre, dice. Ok. Falta de la madre, nos dicen por ahí. El no saber qué pasa después de la muerte, ¿ya? No saber lo que pasa después de la muerte. Bueno, en el mismo caso nos habla de que el problema de consulta, digamos, es que la paciente tiene tanatofobia cuando está descrita clínicamente, ¿no? Me parece. Ya. Piero, dime, por favor. Yo creo que puede ser el abandono de su familia. ¿Qué más? ¿Otra cosa? ¿Otra persona que se lance con el problema, con distintos tipos de problemas? Miedo a envejecer y morir. Miedo a envejecer. Ya. ¿Qué otro Yo problema? diría que sería la responsabilidad de quedarse a cargo de sus hermanos. Ok. La falta de información, nos dice Yelitza, con relación a la muerte, ok. Que es más o menos lo que nos dice ahí, ¿no? Que no saber qué pasa después de la muerte, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle un puntito más. Ahí tiene alguien que lo apoya, a quien haya dicho esto. ¿Ok? David Jesús, cuéntanos. Catastrofizar la muerte. Atrás. Catastrofizar. La muerte. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere decirnos cuál sería para Sentirse ella? sola. ¿Cómo? Sentirse sola. Sentirse sola. ¿Está igual que abandono de su familia o simplemente sentirse sola? Bueno, vamos a ponerlo, ¿ya? Sentirse... sería lo mismo, ¿no? ¿Quién más? A ver, acá hay otro. A Que ver. no ha recibido ningún tipo de ayuda psicológica, tal vez. Ya, que no ha recibido ayuda psicológica. ¿Ya han puesto el miedo a la muerte de su madre? Sí. Bueno.
Creencias irracionales, nos dice Ligia, ok. Ligia nos dice creencias irracionales, muy bien. La generalización de la muerte. La generalización de la muerte. Acá me había quedado, Ámbar nos dice la relación y responsabilidad frente a la situación con la madre. Ok, perfecto. Relación y responsabilidad. Mario nos dice las consecuencias que podrían suceder ante la muerte. Okay. No poder interpretar sus pensamientos irracionales de forma saludable, nos dice José. Okay. Y Noé nos dice no aceptar la muerte, ni la de ella, ni la de sus allegados. Excelente. Entonces, ya tenemos varias, ¿no? Ahí. Yelitza, por favor, coméntanos. No, bueno, quería aclarar lo que había escrito, que cuando era niña, ella se enfrentó a ese, por primera vez a la muerte, a la idea de muerte. Pero esa idea no fue aclarada, nunca se le, no, bueno, no dice en el relato que se le explicó que era la muerte, sino que, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, vio que su mamá se curó, pero en realidad no tuvo ningún tipo de explicación y en ese momento se pudieron haber generado las ideas irracionales, los pensamientos distorsionados. Muy bien, excelente, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Temor irracional, nos dice Amanda. Okay. Perfecto. Está muy bien lo que nos dice Yelitza, ¿no? Oye, no se le explicó al niño lo que es la muerte y como no se le explicó a la niña en este caso, pues eso le generó pensamientos irracionales. Está excelente eso, porque eso nos lleva a entender de que, claro, las cosas a los niños se les tiene que explicar, porque si no les explicamos, pues se generan pensamientos, sabe Dios de qué cosas, ¿no? Si bien es cierto, ese no es el problema, pero lo que dice Yelitza nos ayuda a que podamos tocar este punto que es tan importante. Ok. Entonces, ya tenemos los problemas. Vamos a ver uno por uno y a destruirlos uno por uno, ¿no? Porque no son el problema. No son. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Vamos a ver por qué no lo son. Y no quiero que con esto se pongan tristes, a llorar, no. Porque para eso estamos aquí, para fallar, ya les dije. No aceptación patológica de la muerte. ¿Esto es un problema o es un síntoma, chicos? Un síntoma. Porque si yo pregunto por qué, ¿hay una razón por la cual no acepta patológicamente la muerte? Detrás de eso hay un pensamiento irracional que hace que no aceptemos la muerte. ¿Ok? Entonces, como hay algo detrás, ese no es el problema. Es un síntoma. ¿Ok? Entonces, este de aquí, no. Síntoma. Falta de la madre. Eso, chicos, no es un problema, eso es una situación. ¿Cómo le voy a decir problema a la falta de la madre, pues? O sea, que regreso en el tiempo y le pongo a la mamá para curarla. No, pues. Ese es el gran problema de ciertas terapias, que lo que quieren es hacer regresar en el tiempo para que aparezca la madre. No, ese no es el problema.
problema. En todo caso, esa es una situación que sucedió y que causó pensamientos irracionales en nuestra paciente. Y nosotros tenemos que saber qué pensamientos generó esta situación histórica. Entonces, ese no puede ser, porque si yo enfoco ese en mi problema, no lo voy a poder curar. ¿Ok? Sería imposible, tendría que tener mi máquina del tiempo, ¿no? Para poderlo curar. ¿Ok? Además, la madre sí existe, exacto, y eso es justo lo que les iba a decir lo siguiente. Claro, no Además, la muerto. madre está viva, o sea, la madre sí existe, no se murió, ¿no? Entonces, mira, miren cómo nos podemos salir del tema, porque si yo enfoco el problema como esto, yo diría, ok, entonces la madre está viva, trae a la madre que ambos se abracen, pues se besen, se digan sus problemas y se curó, fin de la tanatofobia. No, no es eso, ¿ok? Lo traemos a Doctor Strange, claro, ¿no? Que haga que regrese en el tiempo y que haga todo su tema. Hay personas que piensan que los psicólogos somos así, ¿no? Como Doctor Strange. Pero no saber lo que pasa después de la muerte, y acá había alguien que lo secundaba todavía. No puede ser ese el problema, ¿saben por qué? Porque si no sería imposible de curar. Porque para que ella se haga esta pregunta, tiene que haber algo atrás, que es el miedo a la muerte. Y detrás del miedo hay un pensamiento irracional de por qué le tiene miedo. O sea, esto ya es un suceso que pasa después de todo. Entonces, esto es un síntoma. Es más, lo pusieron como síntoma por aquí, ¿no? El no saber, el preguntarnos qué pasa cuando nos morimos. Ya, pues si lo has puesto como síntoma, ¿cómo lo vas a poner como problema? ¿Se dan cuenta? No. Tanatofobia, esto no es un problema, chicos. Esto es un diagnóstico. Yo sé. ¿Ok? Está bien. Yo no vamos a poner acá. ¿Ya? Vamos a abrir uno nuevo y vamos a poner aquí diagnóstico. De X nomás. ¿Sí? Diagnóstico. ¿Ok? Por ende, no es problema. Abandono de su familia. ¿Su familia la ha abandonado? No, no la ha abandonado su familia. Su familia está ahí con ella, está feliz. Sus hermanitos estaban ahí con ella, ¿no? Piero, sí, dime. Yo me refería a que ella tiene miedo de dejar a su familia. Es por eso que tiene miedo a la muerte. Ok. Ya, tú has llegado ya a una conclusión, y esa es la pregunta, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Y ahí tú dices, oye, tiene miedo de abandonar a su familia, ya después me dirás por qué, pero en todo caso, esto no es un problema, porque deberíamos tener por qué le tiene miedo de abandonar a su familia. Esto es un pensamiento irracional que su compañero ha sacado, ¿ok? Entonces, este es un pensamiento irracional. El problema es por qué se genera ese pensamiento. Entonces, por ende, tampoco es problema, pero está bien porque ese debería ir en síntomas. Esto de acá, abandono a su familia, o por qué le tiene miedo de que su familia se abandone, esto está muy bien. ¿Saben por qué? Porque eso es algo que no lo dice en el caso, pero su compañero lo ha sacado. Entonces, él puede ponerlo aquí tranquilamente y decir, oye, yo creo que ese pensamiento irracional va ahí. ¿De dónde sacas eso? Él ya nos explicará, pero eso ha salido de lo que él ha podido dilucidar. ¿Ok? Miedo a envejecer o morir. Ya, pero esto ya está acá, pues. Miedo. Eso no puede ser el problema, ese es un síntoma. Tampoco. Responsabilidad de los hermanos. Bueno, ¿ella tiene responsabilidad de los hermanos ahora? No. Eso porque es la mayor. Hecho. Fue la mayor. Fue la mayor. Porque ella está casada. Histórico, claro. Ok. Fue la mayor.
Y tuvo responsabilidad. Muy bien. Está genial. ya, Si fuera situación histórica, pues no problema. sí, ya. Ya. Catastrofizar la muerte. Eso es un síntoma, porque eso proviene de un pensamiento. El pensamiento hace que tú como sea, catastrofizar la muerte, hace que hagas esto. ¿Ok? El problema puede ser la incapacidad de vivir plenamente por el temor a todo lo relacionado. No, más bien el temor a la muerte te hace que no vivas plenamente. ¿Ok? Lo que nosotros estamos buscando es lo que está más acá, no lo que está más allá. Que está muy bien, está perfecto, no es. Pero el no vivir plenamente es justo la razón por la cual la estamos tratando, porque no puede vivir plenamente. ¿No? Está muy bien. Perfecto. Sentirse sola. ¿Se siente sola? ¿Se siente sola ella? No. O sea, no lo tiene dice, buen ¿no? matrimonio. Tiene No un lo buen dice. matrimonio, buenos hijos, todo, ¿no? Feliz. Que no tiene ayuda psicológica, pero está yendo pues al psicólogo. Claro, ¿No? por eso sabemos el caso. Claro, recién lo vamos a ayudar, pues no sean malas, no se pongan así. Creencias irracionales. Sí, usualmente las creencias se generan por pensamientos, etcétera, pero esto es demasiado general, ¿no? La generalización de la muerte, que es lo mismo que catastrofizar, ¿no? La generalización de la muerte lo hace debido a un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? No lo sabemos. La relación y responsabilidad con la madre. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Pero qué le hizo la madre? O sea, ¿en qué momento? O sea, en todo caso, esto es un hecho histórico, ¿no? Sí, porque Porque la madre le daba responsabilidad. Ya, está bien. Claro, sí. Ya. Las consecuencias ante la muerte. O sea, ¿qué pasaría si ella muriera? A eso me entiendo que se refiere. ¿Ya? Eso es una buena pregunta, pero es una pregunta, ¿no? No es un problema. No poder interpretar los pensamientos irracionales de manera saludable. Bueno, déjenme decirles que de verdad ese es el problema. Pero ese es el problema de medio mundo, pues, de media humanidad. O sea, porque si pudieran interpretar los pensamientos irracionales de manera saludable, no vendrían al psicólogo, pues, chicos. No tendríamos trabajo. Claro, no tendríamos trabajo, como bien dice Sonia, ¿no? Entonces está muy bien, muy bueno que hagan todo esto, porque chicos, nadie nace sabiendo, o sea, yo, ¿por qué sé esto? Porque le he metido mucha cabeza, y eso, que cuando yo llevaba esto en Harvard, no era como ustedes dicen, como lo estoy haciendo ahorita, que era bonito, que yo me estoy riendo con ustedes. No, ahí el profesor agarraba y te decía, ¿sabes qué? Si no sabes, por favor retírate, no mereces ser psicólogo, así que anda, lee antes de entrar a mi clase, por favor. Y los casos no eran como este de Mireia, eran casos de 30, 40 hojas. ¿Sí? Entonces, claro, te presionaban tanto que presionándote aprendes, ¿no? O sea, esto te empieza a funcionar porque te presionan y te represionan. Y claro, habían muchos que abandonaban, ¿no? Habían muchos que abandonaban. ¿Por qué? Porque no aguantaban la presión. Porque de verdad te trataban feo, no te trataban bonito, te trataban muy feo. O sea, pero es su forma, es su forma, ¿no? De aprender. Pero muy bien con lo que hace, muy bien. Dice David Jesús, a ver, que David Jesús se quiere reconfigurar, dice, no, tengo que haber sido consciente de la muerte en una situación estresante, cuando su madre fue operada. Ok, pero David Jesús, si ese fuera el problema, todos los niños con los cuales la madre ha fallecido, ni siquiera me voy a poner en la situación de Mireia, porque su madre no murió, todos los niños que su madre ha fallecido tendrían tanatofobia. Y no es así. ¿Ven? Entonces, pero muy bien, excelente.
lo están intentando. No aceptar la muerte, ni la de ella, ni la de sus allegados. Ok, está perfecto esto. Pero no aceptar la muerte, ni la de ella, ni la de sus allegados. Ya, pero ¿por qué no la acepta? Pues? Esa pregunta es la que me va a llevar al problema. O sea, está muy bien esto como síntoma, ¿no? Esto es un síntoma, no acepto la muerte, muy bien, es un síntoma. Pero ¿por qué tengo este síntoma? Eso es lo que quiero saber. No se le explicó lo que es la muerte. Está muy bien, ese no es el problema. Puede conllevar a tener problemas a los niños, no hay problema. Pero esto tampoco es el problema. Y el temor irracional, ya pues, oigan, esto era un síntoma. O sea, esto hace rato lo hemos visto como síntoma. No lo vamos a poner como problema. ¿Ok? Ya, entonces, nadie le atinó al Nadie problema. le atinó. Ya, pero les estoy explicando por qué no le, o sea, por qué estoy diciendo que no es así. No simplemente les digo, no, no le aceptaron. No. Sí, Uno José, por uno de los vamos a problemas aprender. me lo he pasado revisando. ¿Ok? A ver, ¿hay alguien más? Sí, está muy bien, José Alberto. Y créanme que en los siguientes casos le van a atinar. Por ahí alguien se va a acercar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. ¿No? Es la primera vez que lo ven, tampoco esperaba que lo encuentren. Carmen, dinos, por favor, ilumínanos. Ahí está con A la ver, manita en alto. Aldo, una consulta. Ahí en el caso también hace mención que ella cuando jugaba, no sé si es que tendrá algo que ver, pero de repente, Ya. a ver, cuando ella se sentía bien cuando jugaba con los juguetes de niño más que de niña. ¿Tendrá algo que ver, alguna influencia? No sé, se me ocurre. No, porque tiene una razón de ser, ¿no? O sea, y déjame explicarte por qué. O sea, mira, ¿por qué eso no es algo malo? Porque muchos psicólogos te dirían, no, es que lo que pasa es que ella se ha sentido varón. Y... No, no. Tiene una lógica. O sea, sus hermanitos eran hombres, ella era la mayor, ¿no? Entonces Sí. ella tenía que enseñarles a ellos cómo jugar juegos de hombrecitos, ¿no? Entonces, ella se ponía a jugar juegos de hombrecitos, ¿no? Y entiendo que por el cariño que les tenía a sus hermanos, pues le divertía, ¿no? Le divertía jugar, ¿no? Pero no está mal, porque ella ahorita ya tiene una familia y o sea, no refiere tener problemas de su sexualidad ni nada, ¿no? Es más, tiene un marido y tiene todo, ¿no? Sus hijos y todo. O sea, cuando ustedes algo entiendan que es un problema, cuando no tengo una lógica detrás. O sea, cuando algo no tiene una lógica detrás del por qué, ahí ustedes empiecen a preguntar, oye, esto no tiene lógica. ¿Ok? ¿Por qué lo ha hecho? Si yo te dijera que ha jugado y le gustaban más los juguetes de hombres teniendo hermanas mujeres, ahí sí me preguntaría, oye, ¿por qué no? ¿No? No hay una lógica detrás, ¿no? Entonces ahí empiezo a indagar más. Pero en este caso no, porque sus hermanitos eran hombres, ¿no? Entonces tenía que jugar, pues, con carritos, ¿no? Perdón, Aldo. Sí, dime, Cali. Aldo, pero en el texto también dice que tenía hermanas. Sí, tenía hermanas, pero supongo que los hermanitos hombres eran más, ¿no? Mayor cantidad, ¿no? Mucho más. Sí. Sí. No lo especifica. Pero igual cuánto, ella era pero... la mayor de todos. Exacto, ella era la mayor de todos, ¿no? Entonces, ok, entonces una vez que chicos ya hemos terminado, estamos viendo varias fases, ¿no? Para que no se me pierdan. Primera fase, lo que tienen que hacer con su caso y con los casos que reciban también es ver los síntomas y atar los síntomas. Ya entendemos que los síntomas ya están atados. Segunda fase, situaciones históricas. Y aquí me pusieron falta de la madre, responsabilidad de los hermanos, ella tenía responsabilidad, la relación y responsabilidad con la madre. ¿Qué otros hechos históricos hay relevantes que yo tenga que ver de mi paciente? Ay, a los 9 años. ¿Qué otra cosa se acuerdan por ahí? A ver. Cuando murió un familiar. Pasito a pasito, dice. Ajá. Compartían más con su papá hermanos que con su mamá. Ya, ok, ok. Compartían más con su papá, ¿no? Con sus hermanos que su mamá. ¿Ya? ¿Qué me dijeron hace un ratito? Discúlpame, no lo escuché. Mientras escribía esto, alguien dijo algo importante.
¿9 años? ¿Los 9 años tenía Que idea se de le la murió, muerte? que se le murió perdón. un familiar. Se murió, ya, ¿no? La muerte de un familiar. ¿No? ¿Qué Madre. otro hecho histórico? La operación de la madre. La operación de la madre. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver, aquí, por aquí. La enfermedad de la madre, ok, perfecto. ¿Algún otro hecho histórico destacable que esté en el caso? ¿Algo más que hay en el Lo que caso? te dije no tiene... No te escuché, Linda, discúlpame. A los 9 años ya tenía la idea de la muerte. La idea de la muerte, ¿no? La primera idea de la muerte, ¿no? Sí. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ok, ya, está bien, como situaciones están correcto, todo está correcto. ¿Algún diagnóstico más que le quieran poner? Porque el único que tengo aquí es tanatofobia, ¿no? Y tanatofobia no es un diagnóstico, chicos, no está en el DSM-5, ¿no? Entonces, por favor, ese no es diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál creen ustedes que sea? Fobia a la muerte. Ansiedad a la muerte, ¿ok? Estrés postraumático, ya. ¿Para qué nos dice el DSM-5 para que sea estrés postraumático? Cumple con los requisitos de estrés postraumático. Lo voy a poner aquí, ese va a ser tarea, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos del estrés postraumático? ¿Cuáles son? ¿Cumple con los criterios? No cumple con los criterios, ¿ok? A otros me dice ansiedad, me dijo, a ver, discúlpame, no vi el nombre. Amanda, ¿no? Amanda nos dice ansiedad. Trastorno de ansiedad. Y ahí José dice, yo estoy de acuerdo con Amanda, ¿no? David Jesús nos dice que no es ansiedad, es ya una fobia específica, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro trastorno? ¿Qué otro creen que ustedes que tienen? A ver. Estoy con David, dice Ámbar. Ahí está, ya ves. David, ahí te siguen. Trastorno de ansiedad, también nos dice André. O sea, ansiedad ya. Ansiedad tiene como 4 votos ya. Ya, muy bien. Estoy con André. Ya, ok. José está con todos, ¿no? Estoy con todos. Estoy muy bien. José. Está bien, perfecto. No, está muy bien, está muy bien. Él los apoya, pues, ¿no? Está muy bien. Ok. Entonces, sí, chicos, o sea, el diagnóstico más se pega a lo que es ansiedad, ¿no? Hoy día no vamos a ver todavía este tema de diagnóstico, lo vamos a ver después, porque todavía hay tiempo, ¿no? Y aparte que tienen, yo les voy a mandar el día de hoy, les voy a poner en los documentos el DSM-5 completito, ya todo el libro. Entonces, ¿para qué? Para que los siguientes casos ustedes también puedan leer y puedan decirme, oye, el diagnóstico es tal, ¿no? Como ustedes saben, nosotros podemos hacer presunciones diagnósticas, no diagnósticas, ¿no? Entonces, hay que ver. Estoy con David, dice Mari. Ok, sí, muy bien. Ok, sí, la ansiedad se acerca, está bien, pero no es lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? El diagnóstico no es. La fobia no está dentro, exacto, sí, o sea, no es que esté dentro, sino que la fobia es parte del espectro, ¿no? De toda la de todo el espectro ansioso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ahora chicos, ya tenemos los síntomas. Quisimos encontrar el problema, no pudimos. Nos fuimos a las situaciones históricas, ya tenemos nuestras situaciones históricas bien definidas. Ahora viene otra parte que es los personajes. Siempre que ustedes hagan una revisión de caso, tienen que poner los personajes, ¿ok? Entonces vamos a hacer un nuevo slide aquí y vamos a poner acá, ¿no? Vamos a agarrar y aquí vamos a poner. ¿Quiénes son los personajes de este tema? Está pues, ¿quién? La mamá, ¿no? La mamá de Mirela. De Mirela. Le voy a poner. No, eso suena mal, ¿no? Ya, la mamá de Mirela. Ya.
¿Quién más está? ¿Qué otro personaje? Los hermanos. Los hermanos, muy bien. El esposo de Mireya. Está Su la hija y mamá, los Mireya. hermanos, el padre. El padre, muy bien, muy bien. El padre también, el padre. Una amiga. Después, ¿quién más está? La hija, 15 años. El esposo y la hija, ¿no? Ya, el esposo. Pero como el último lugar, que no son tan importantes, creo. Ok. Siempre el esposo no es importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No sean malos. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué sabemos de la mamá de Que Mireia? no se habla tanto, ¿no? Sí, no se habla tanto. Mi tío que falleció. Yo lo sé. Entonces, que tuvo una operación, ¿no? Sabemos que tuvo una operación. Sí, de ¿Qué la más voz sabemos de ella? tenía pulmonía, sufrida pulmonía. Ya, una operación por pulmonía. ¿Qué más sabemos de ella? ¿Algo más? Que no se llevaba bien con Mireia. ¿No se llevaba tenía bien una con Mireia, No, que la la mamá? limitaba. No, la operación la limitaba. Como que no la estaba atendía. limitada, A ¿no? pasar Claro, tiempo, porque jugar no se con podía. La enfermedad, ¿no? La enfermedad. Claro, la enfermedad la limitaba, ¿no? Ah, ya, Más perdón. mala con la pobre mamá. Así es. Ya, La pobre mamá. perdón. Ya. ¿Qué más sabemos de la mamá? ¿Algo más que sepamos? Como que ella no la atendía bien. No tenía fuerza para atenderla bien. Claro, no tenía fuerza, ¿no? No tenía fuerza. Sí. De los hermanos, ¿qué sabemos? Se jugaba con ellos. Sí, que Mireia Eran más pequeños que ella. jugaba con ellos. A ver, vamos a ver aquí en el chat que nos están escribiendo. Tenía 6 hermanos, ok, ya que eran 6, ¿no? El familiar que murió. Ah, el familiar que murió también lo quieren poner ya, ok. Sí. Y 6 fallecidos. hermanos, que eran 6 sus hermanitos, ¿no? No dicen cuántos hombres, cuántas mujeres, no lo dicen. No. No, Dicen y que eran había menor hombres. que ella. Mireia, mamá. Claro, ¿no? dicen que ella era la mayor, ¿no? El médico dice, ok, ya, el médico también. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen de los hermanos? ¿Algo más nos dicen de los hermanos? Creo que nada más, ¿no? Ahí mueren, ¿no? Ok. Los hermanos no. Del padre de Mireia, ¿qué sabemos? ¿Sabemos Que algo? jugaban con ella, ¿no? Ah, jugaba Y con con ella. los hermanos. Ok. Perfecto. Del esposo de Mireia, ¿qué sabemos? Que la quiere, nada más, ¿no? Creo que sí. Creo que quiere. O sea, porque no dice mucho más del esposo, ¿no? Dice algo más. Casado con él 16 años. Está casado, ya. Sí, se casó a los 16 16 años años. con el mismo esposo. Ya. Ok. Con el Muy mismo bien. hombre. Nada más, ¿no? ¿Y la hija? Tiene 15 años. Sí. Tiene 15 años, ok. ¿Qué más? ¿Algo más sabemos de la hija? No. No, ya. Nos dan poca información de la familia, ¿no? Entonces, siempre que nosotros veamos una familia o la familia, tenemos que hacernos una idea de la dinámica. Entonces, tenemos que hacer otro análisis. Así como hemos hecho tenemos que hacernos, así como hemos hecho esto, tenemos que hacernos una idea de esto, ¿no? Disculpando, no se coloca Mireia. Sí, ahorita vamos a poner a Mireia. Ah, ok. Ujú. Ahorita vamos a poner. Pero voy a traer las situaciones para acá. Ya. Entonces, vamos a ver las situaciones con lo de Mireia, ¿no? Porque esto tiene que correlacionarse. Si no se correlaciona, hay algo que está mal. Entonces, acá vamos a poner a nuestra querida amiga Mireia, ¿no? Vamos a poner acá, Mireia. Entonces, ¿qué sabemos de Mireia? ¿Qué edad tiene Mireia? 38 años. 38 años. ¿Trabaja desde qué? Sí. Desde los 19. 17, 16. 19 años. Desde los 19 trabajando ¿Qué en más? el mismo ¿Qué más lugar. sabemos? 3 años. Se casó a los 16. Bueno, el es mismo lo que trabajo, yo 19 años. No, Felizmente se casa casada, como a los muy bien, 22, Amanda. creo. Eso que dice Amanda está muy bien, ¿no? Que es felizmente casada, o sea, es feliz Sí. con su esposo, ¿no? ¿A los 22? No, si salió, acá dice que se casó a los 22, ¿no?
Bueno, pongámosle. Bueno, yo deducí que se casó a los 16 y tuvo su hija como a los 15 No, tú estás años. equivocado. Lleva ¿Sí? 16 años de casada porque se casó a los 22 años. Ah, entonces yo me A equivoqué. los 9 años, Ya, eso sí, sí, eso. la A los pensa 9 de lo de años, ¿qué su pasó? mami. A los 9 años fue lo de su mamá, ¿no? Hizo 3 años de estudios superiores. Así es, a los 9. Ujú, ya. ¿Y qué cosa es? Dice ahí A la los profesora. 17, No, hizo 3 años de estudios superiores, pero no sé. Ok. Ah, es responsable y comprometida, dice Mario. Muy bien. Sí, sí. Le gusta mucho su trabajo. Y no tiene problemas en el trabajo, ¿no? O sea, No, no ha tiene ido realmente ascendiendo. problemas. O sea, si no fuera por esto, no tendría problemas en la vida, digámoslo así, ¿no? Le gustaba jugar. Buenos recuerdos de su infancia, eso también es bueno, lo Sí. que dice Amanda, ¿no? Importante. Infancia y O sea, no pasó la adolescencia. infancia mal, ¿no? Claro. De la infancia y la adolescencia. Una buena infancia y Ujú. adolescencia. Sí. Hermana mayor. Ok, hermana mayor. Hermana mayor. Ok. Entonces, ahí tenemos una descripción más o menos de Mireia, ¿no? Ahora, ¿cómo era la dinámica familiar de Mireia? Porque comencemos de lo más antiguo, ¿no? ¿Cómo era la dinámica familiar de los padres de Mireia? ¿Cómo era? ¿Quién tenía poder? ¿Quién tenía autoridad? ¿Cómo era este tema? La autoridad. Ujú. O sea, veamos. La mamá estaba enferma siempre. Ya. Y el Entonces, padre. ¿quién tenía ese rol? Padre. ¿El padre? O Mireia. Ella. Yo creo que Sí. Mireia, porque el padre. Considero que Mireia, por ser mujer, ¿no? Y la mayor. Sí. Parecer. Entonces, a ver, vamos a hacer cajitas. ¿Ok? Vamos a hacer cajitas. Entonces, tú tienes una madre y tienes un padre. ¿Ok? Pero esta madre estaba ausente. Y eso era lo que me decían ustedes, ¿no? Oye, la madre era ausente. Pero no porque quisiera. No, Estaba enferma. enferma. Entonces, esta madre ausente, que estaba aquí, ¿quién tomaba su lugar? Mireia. Mireia. Ahora, si la mamá está ausente, ¿quién debió tomar el lugar? El padre. Padre. Entonces, ¿por qué el padre no tomó el lugar? ¿Por qué Mireia tomó el lugar? El padre a qué venía, como ustedes dicen, a jugar. A jugar, sí. Entonces, ahí hay un problema. Si yo veo la dinámica familiar, hay un problema. Porque quien debió haber tomado el lugar, si la madre no estaba, fue el padre. ¿Y por qué el padre no tomó el lugar? ¿Por qué se lo dieron a Mireia, que era tan chiquilla y tenía la responsabilidad de 5 hermanos? O sea, porque eran 6, dicen, ¿no? Entonces, ella a los 9 años tenía la responsabilidad. Sí, bastante joven. Ya. Entonces, ¿qué creen que haya pensado Mireia de su papá? Que también era un padre ausente, o sea, que no estaba. que era un hermano más, que era un integrante Era un que hermano tenía que más, ¿no? cuidar Posiblemente, exacto, muy bien. y no lo veía como papá, ¿no? Claro. Como un hijo más. No lo veía como autoridad, ¿no? No era su papá para él. ¿Por qué me hago esta pregunta? Era Porque alguien que tenía que cuidar o que ser responsable. Exacto. ¿Por qué digo todo esto? Porque si nosotros nos hacemos la pregunta y ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? El problema es que Mireia, ¿no? Le tiene miedo a la muerte. ¿No? Eso está, me dicen, eso está muy claro. Pero la pregunta es, ¿por qué le tiene miedo a la muerte?
Y tú dices, oye, pero todo comenzó a los 9 años. ¿Ok? A los 9 años comenzó. Entonces, ¿qué situación había cuando ella tenía 9 años? ¿Por qué le tuvo miedo? Le tuvo miedo de que su mamá se vaya. La Porque si tú me operación. dices, ¿no? Si ustedes me dicen que le tuvo Claro, que miedo a sentía que su mamá sola. muera, pues ese miedo debió desaparecer cuando su mamá no murió. Entonces, el miedo era algo más. Había algo más atrás de eso. ¿A qué realmente era el miedo? Porque si Asumir la su mamá responsabilidad. moría, ¿qué iba a pasar? Se Según la podía dinámica, quedar sola. ella se iba a En la quedar edad sola al cuidado ¿de quién? de sus De hermanos. sus hermanos. De sus hermanos. De todos. Y de repente el real miedo era ese, que ella se iba a quedar sola al cuidado de sus hermanos. ¿Por qué? Porque el que tenía que quedarse con los hermanos, que era el padre, no se quedó. Entonces quiere decir que este hombre de aquí, este señor, ¿qué cosa era? Era un inútil. No servía Pero a para la nada. izquierda. No servía para nada. O sea, servía para chambear, ¿no? Supongo que de alguna forma no nos dicen quién chambeaba, quién no chambeaba, No. pero bueno, ¿no? Entonces, Un padre negligente. un padre negligente, ¿no? Claro, ¿quién los cuidará? O sea, ella los iba a cuidar, porque no había otro. Claro. Exacto, y esos chicos podían morir también. Sí, porque ella también tenía miedo a eso, que se mueran también Claro. sus hermanos. Exacto, No. se lo pregunta, ¿no? Se lo Sí, pregunta y en algún momento exacto. dice, oye, de repente mis hermanos mueren, ¿no? Bueno. Entonces, aquí decimos, ¿de dónde viene el miedo de Mireia a la muerte? Básicamente viene de esta situación, ¿no? Esta situación del familiar, donde hay un papá inútil, una madre ausente y ella quedándose con todo. Cargar con la mochila de la mamá. Aldo, pero disculpa, Sí. el miedo, ya, ok, tiene el miedo a hacerse responsable de toda la carga, ¿no? Pero lo que viene detrás, ¿no? El miedo a los abuelitos, a los ancianos, perdón, ¿no? El miedo de ir a un velorio, o bueno, todos los miedos que va describiendo, cómo se relaciona con la responsabilidad o carga Ahorita de lo vamos a sus ver. familias. Ya, Estamos viendo el pasado. okay. La primera vez que sucedió ese miedo para entender la naturaleza del miedo. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que entender, o sea, porque lo de los abuelitos, todo eso son síntomas. Entonces, para yo entender, son síntomas que provienen de un miedo. Entonces, yo tengo que entender la naturaleza de ese miedo. Y para entender la naturaleza de ese miedo, tengo que entender el pensamiento irracional central, el que se formó la primera vez que ella sintió ese miedo. Porque la primera vez que tú sientes que se llama detonante, que es la primera vez que te pasa la situación, ese detonante es la idea irracional central, es la primera vez que la sentiste. Eso se va a camuflar, se va a ir por todos lados y va a desaparecer. Lo que ustedes tienen que tener claro es que, digámoslo así, el trauma o la psicopatología es, digámoslo así, es como un asesino, ¿ok? Que se camufla muy bien. Y casi siempre lo que parece ser lo más hard de la psicopatología, lo más complejo, es su debilidad más fuerte y es donde está el pensamiento irracional. O sea, el pensamiento irracional se enmascara muy bien. Tanto es así que te va a llevar a pensar, como tú me dices, oye, pero esto que estás haciendo, ¿qué tiene que ver con lo que ella está mal? No poder ver a los viejitos. Ok, pero tengo que entender la naturaleza de eso para poder extrapolarla al final.
Entonces, Ok, Mireia gracias. me dice, oye, yo tengo miedo a la muerte porque si mi mamá muere, el inútil de mi padre no va a hacer nada y ¿yo qué hago? Me quedo con mis hermanos. Ese es el verdadero terror de Mireia al principio. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros sabemos por psicología, que los que nos generan nuestras ideas de relación, ahora lo llevamos al presente, nuestras ideas de relación nacen de la relación de nuestros padres. ¿Qué pensamiento irracional se debe haber generado en Mireia al tener un padre inútil? Puede ser que ella piense que los hombres son unos inútiles. Piero, dime, por favor. Justo puse en el comentario, puede pensar que su esposo es un inútil debido a su padre, negligente, y creo que no va a querer eso para su hija, ¿no? Ah, Sana. interesante. Si el padre es un inútil o fue un inútil, entonces quiere decir que acá se ha creado un pensamiento irracional también. Todos los hombres son inútiles. Son inútiles. Ese pensamiento irracional también se ha creado. Que es Aldo, y la residual. solidarización con la mamá. Claro, porque ella la ayuda a la mamá. O sea, la mamá no es un inútil. La mamá tiene una razón por la cual no puede hacer las cosas. El que es inútil es mi padre, porque mi padre debería apoyarme. Entonces, eso, en una niña de 9 años, como bien ustedes decían, un pensamiento irracional no explicado, bien, puede llevar a la niña a que piense esto. Y si yo pienso No esto... solamente carga con la responsabilidad, sino también con la enfermedad, ¿no? Exacto. Y encima, y vayan pensándolo, denme un segundo que tengo que responder una cosita. Ah, sí, no sabemos más del esposo. Ya listo, ningún nombre. Puedes proteger. Ok, chicos. Entonces, estamos en que Mireia ha generado otro pensamiento irracional, ¿no? Claro, ella está felizmente casada, porque, ¿qué pasa? O sea, ella no es que esté descontenta de que su esposo sea un inútil. Ella tiene el pensamiento irracional de que todos los hombres son inútiles. Entonces, como todos los hombres son inútiles, porque los pensamientos irracionales son polares, ¿no? Como todos los hombres son inútiles, pues me casé con un inútil más. ¿Me dejo entender? Entonces no tengo por qué ser infeliz. Yo no estoy infeliz en mi matrimonio. ¿Ya? Pero ese miedo principal, ¿ella qué tiene ahorita? ¿Qué tiene ella en su vida? ¿Qué creen ustedes que son madres? ¿Qué es lo más importante en la vida de Mireia ahorita? Tu hija. Su hija. ¿Qué pasa si ella muere? El papá no va a cuidar de la hija. Porque es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué no va a cuidar el papá a la hija? Es inútil. Porque es un inútil. Porque es un inútil. Sí. Entonces, el miedo a morir, ¿es porque va a morir realmente? ¿O por qué es el miedo a morir? Porque se quede con el padre. Porque si ella falta, su hija no hay quien la cuide. Quizás que su hija se quede con el padre que no lo considera útil. Exacto. Claro. Porque el hecho de ver a los viejitos y desesperarse la hace pensar que yo también voy a llegar a ser vieja y a nadie va a cuidar a mi hija porque mi esposo es un inútil. O sea, nadie va a cuidar a mi hija porque es un inútil
¿Y yo qué puedo hacer? Porque la muerte me va a llegar y nadie va a cuidar a mi hija porque es un inútil. Y ella va a sufrir lo mismo que yo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la realidad del miedo? ¿El problema es el miedo a la muerte? No. No. ¿Cuál es el problema? La de El que hecho se de quede que- desamparada su hija. Que su hija se quede con... Denme un segundo, por favor, que voy a... Se me va a apagar la laptop. A ver. Ya está, ahora sí. Entonces, el tema es aquí que nosotros buscábamos por qué, ¿no? ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? Porque el hecho de los viejitos y todo eso viene del miedo a la muerte. O sea, el miedo a la muerte hace que yo no pueda ver a los viejitos. Pero yo tengo que saber qué hay detrás del miedo a la muerte. Porque matando eso, se muere el miedo a la muerte y se muere el miedo a los viejitos. Y al cementerio. Porque el cementerio, los viejitos y todo eso es lo que hace que yo piense que voy a morir. Por eso lo evito. Pero ¿por qué no quiero pensar en la muerte? Porque le tengo pánico. ¿Y por qué le tengo pánico? Porque tengo el pensamiento de que si yo muero, mi hija se queda sola, desamparada, porque mi esposo es un inútil. Este de acá es el pensamiento irracional central que debo trabajar. Porque destruyendo esto, entiendo que mi esposo se puede hacer cargo y yo puedo morir tranquilo. Entonces, se dan cuenta como un caso de tanatofobia, que ustedes decían, no, sí que hay que trabajar la tanatofobia, que hay que ver los síntomas. Al final lo que tenías que trabajar era esto. Y eso fue lo que se trabajó en el caso, chicos. Y se curó Mireia al final, después de pasar por 5 psicólogos. Pasó por 5 psicólogos, ninguno lo curó. El sexto, utilizando el método enfocado en el problema, la curó porque descubrió que el problema no era el miedo a la muerte. Sí. El problema era En los todos audios. hombres son inútiles y que no tenía ayuda. Por eso le tenía miedo. Al trabajar ese pensamiento irracional, Mireia se curó. Y mejoró, obviamente, la relación con su esposo. Tan sencillo como eso. Pero claro, para llegar a eso, no fue fácil. Fue difícil. ¿No? Entonces, ¿cuál era el problema? Este pensamiento irracional. El que hacía que todos los hombres sean inútiles y que ella se quedara sola. Y le tenía miedo porque su hija todavía era pequeña, ¿no? Para ella, en su mente, ¿no? Porque ya a 15 años ya está grande. ¿Ok? Aló. Dime. Sí, y como yo te envié el octógono, me gustaría decirme si estaba bien o mal, o estaba cerca. No vamos a poder hacer el octógono hoy porque ya son las 7:12. Me he pasado demasiado, me he pasado las 2 horas viendo el caso. Entonces, el octógono lo vamos a hacer la próxima semana. Que a mí Sí, me gusta. el octógono que es una Por forma favor, más... silencio, Ya, ¿dónde está hablando? ¿Sí? No, Vamos, esa es claro. una forma más sencilla de llegar a la solución, a la resolución del caso. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en la cancha con sus casos para tratar de encontrar el real problema de su paciente. Y si tú tratas el real problema, en 6 meses tu paciente está curado. Tan sencillo como eso. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué pasamos 1 año, 2 años con el paciente? Porque tratamos esto, pues. Tratamos síntomas. ¿Se han dado cuenta cómo fallamos al tema del problema? ¿Cuál era el problema? El problema era que todos los hombres son inútiles. Son inútiles. Y tú dices, ¿pero eso qué tiene que ver? Ese es el pensamiento central. ¿Se dan cuenta? Algo tan oculto, tan diferente de lo que pensaban ustedes que era el problema, al final era lo que era la solución.
Por eso es que yo les digo que a partir de ahora van a tener que usar mucho esto, más, en serio. porque el problema no es tan sencillo, no es tan fácil, está oculto. No te preocupes, Carla. Entonces, Aldo, digamos que los pasos son primero ver los síntomas, después, exacto, después ver las situaciones históricas. Claro, lo primero es saber el reconocer, diagnóstico, ¿no? Y de ahí los al final, el análisis. por favor, quiero escuchar a Aldo, que no lo escuchó, gracias. A ver, por favor, ya, a ver. Primero síntomas. Ajá. ¿Sí? Primer paso. Sí. Luego, el siguiente, situación histórica y si quieres, diagnóstico. Y finalmente, ver la situación de los participantes, o sea, los que están en medio, ¿no? ¿Quiénes son? Y una vez que hayamos visto quiénes son los participantes, hayamos jugado la situación histórica, recién nos vamos a ver el problema. Es solo que yo los hice ver el problema para ver si por ahí alguien lo sacaba o no. Al final nadie lo sacó. Pero, bueno, es el primer caso de 8 que vamos a tener. Así que tranquilo. Aldo, y ver eso del trascendente racional, ¿en qué pasaría? ¿Hacer modelos adicionales? Sí, eso viene en el próximo caso, muchachos. No te me adelantes. No te me adelantes. ¿Okay? Perfecto. Es que lo que pasa es que hay personas que ya han llevado y están volviendo a entrar para poder entender mejor el tema. Porque como les digo, no es tan complejo. Ustedes también, ojo, al llevar todo el tema del promo 15, si algo no entendieron, si un caso no les quedó claro, pueden entrar a la promo 16, completamente gratis. ¿Ok? Porque ya ustedes se vuelven como que alumnos y ya pueden entrar donde quieran gratis, ¿no? Entonces, obviamente. Ok, chicos, espero que les haya gustado el caso, espero que lo hayan entendido, espero que les haya parecido interesante, porque este es el caso más sencillo de todos, ojo. Exacto, sí. Cali, dime. Tiene una pregunta ahí, Cali. Sí. Cuéntame. Solo una consultita, Aldo. ¿Qué sugieres tú que se vea en los síntomas? ¿Primero psicológicos, después biológicos? ¿O cómo va? Los biológicos siempre biológicos va a ser... y ahí se va juntando. Yo te recomiendo que inicies por estos, que son los más fáciles. Estos de acá, son los más evidentes. Después veas estos y después estos. Y a la hora de unirlos, estos siempre van a estar, ¿no? Tienes que unirlos según el espectro, ¿no? O sea, estos van al final. Primero entonces dices los emocionales. Sí, yo les recomiendo que primero siempre vean estos. ¿Ok? Siempre esos primeros. Son los más fáciles, los más evidentes, los más sencillos. Luego, estos de acá y finalmente estos de acá. ¿Ok? Ya van a ir viéndolo. El siguiente, como les digo, es el caso alma, ¿no? Sí, tal como está. Entonces, ya van a ir viendo y mejorando también su técnica. ¿Ok? Aldo, antes que te vayas, para que no me claro, no se puede descargar las clases grabadas, pero sí se puede descargar el material, por ejemplo, esta pizarra y demás cosas. Sí, el material sí. Ahora, como material van a tener esta pizarra, les voy a dejar el DSM-5, les voy a dejar el PPT de la clase número 1, que es el siguiente, ¿no? El de la entrevista. Y obviamente la clase les voy a mandar el link, ¿no? Que la voy a colgar. Aldo, disculpa, eso del DSM-5, no sé si será verdad, porque yo sí lo tengo en mi mano, porque lo pasaron por ahí pirateado, el DSM-5-TR. Lo malo que está todo en inglés. Y está todo justamente lo que dijiste, el porcentaje del homosexual y demás trastornos nuevos. Está chévere, lo malo que no es inglés. Así con eso se puede trabajar. Tienes que aprender. Sí. No se preocupen. Entonces, chicos, muchas gracias. Magali, cuéntame. Magali, discúlpame, no vi tu manito. Buenas noches, Aldo. Disculpa, para que me quede claro, ¿el diagnóstico es un trastorno de ansiedad generalizada? Exacto. Ah, ya. Pero Ok, lo que gracias. tenemos que trabajar no es la ansiedad, sino es la idea irracional que genera la ansiedad. ¿No? Eso es lo que tenemos que Porque trabajar. ahí está justamente lo que provoca. ¿Ok? Ahorita lo que nos vamos a concentrar así fuerte es en hallar el problema.
¿no? Esa idea irracional que genera el problema. Después vamos a ver cómo destruir esa idea irracional. Eso ya viene después. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. Espero que les haya gustado. Aldo. Nos hemos pasado de la hora. Y la siguiente Muchas clase gracias, vamos a hacer Aldo. una hora de diagnóstico, que es con el octógono, porque tienen que aprender el octógono, ¿sí? Sí, el octógono. Y la otra hora nos vamos a enfocar en entrevista clínica, cómo se debe entrevistar. Porque para sacar estos datos tenemos que aprender a entrevistar. Entonces nos vamos a ir a la primera clase, que es entrevista. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Cuídense. Gracias, Aldo. Espero que les haya Nos vemos, gustado la chicos. Buen clase. fin de semana. Gracias, profesor Aldo. Cuídense, chicos. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana para todos. Buen fin. Cuídense. Chao, chao. Y nos tenemos que Bye, tomar bye. una foto la próxima Chao, semana. chao. Ojo, porque somos muchos más ahora. Sí, pues yo no estuve ese día. Me tuve que ir. Cuídense. Chao, chao. Cuídense mucho. Buen fin de semana.